Estamos en Los del Podio, tercera temporada, y hoy tenemos el honor, el gusto de recibir a Efraín Carrera Saúd. Les doy contexto, es uno de los gerentes públicos de la historia de Venezuela más importantes. Es un honor que lo tengamos aquí. Los grandes gerentes públicos probablemente se iniciaron con Santos Michelena en los gobiernos de José Antonio Páez, de José María Vargas y de Carlos Sublet. Y en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, Jesús Muñoz Tebar funda el MOP en 1874. Y ya después vamos a tener otros gerentes públicos importantes. Román Cárdenas en el Ministerio de Hacienda durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. El general Rafael Alfonso Rabar durante muchos años en periodos dictatoriales y democráticos. Y en el periodo democrático, sin la menor duda, José González Lander, fundador del Metro, y Efraín Carrera, que fue durante muchos años el alma, el espíritu de una de las empresas venezolanas más importantes, Edelca. Bienvenido, Efraín. Gracias, Rafael. Aquí estamos para aclarar. Aclarar, muy bien. Como sabes, esta es una entrevista de personalidad, vamos a recorrer tu vida. Entiendo que naciste ¿en qué zona de oriente del país? En un pueblo muy pequeño llamado Mariguitar, que está en las costas del Golfo de Cariaco. Así es. Muy cerca Lo de Cumaná, conozco. como a 40. Está cerca de Golindano. Ah, pero al lado. Al lado. Mariguitar es la capital. Ah, ya, ese pleito con Golindano se resuelve a favor de Mariguitar. Sí. ¿Y cómo era esa familia a la que tú llegaste? Bueno, una familia fundamentalmente de origen libanés. Mi mamá y la familia de mi mamá eran de origen libanés, todos, eran varios hermanos libaneses, abuelos libaneses. Y mi papá, criollo carupanero, que se incorporó a la familia y se desincorporó posteriormente. Y tú estudiaste allí en la escuela Francisco Mejías en Mariguitar. ¿Ahí estudiaste la escuela primaria? En la Escuela Federal Graduada Francisco Mejía. Y no hay que quitarle los honores a, No, para a nada. mi escuela, ¿no? Ciertamente, sí. Allí hice toda la primaria, fundamentalmente. ¿Recuerdas algún profesor, alguna maestra importante que marcó un camino en tu Maestra vida? en los primeros años, tipo kinder, que en aquel tiempo no se llamaba así, por supuesto, Vina Marcano. ¿Te enseñó a leer? Sí. Y maestro Cova, que era el director de la escuela que ejercía el sexto grado, un señor bastante interesante en su personalidad. Bueno, y cuando te gradúas allí en la escuela primaria, te vas al Liceo Antonio José de Sucre en Cumaná. En Cumaná. Y eso supuso mudarte a los 13, 12 años de Mariguitar a Cumaná, que era la metrópoli, ¿no? Ciertamente. Por suerte teníamos ¿Te fuiste un tío. solo? No, por suerte teníamos un tío que vivía en Cumaná y allí nos hospedamos, pues. Cuando hablas en plural, ¿lo dices porque te fuiste con algunos de tus hermanos? No. Hablé en plural majestic. Ya. Muy bien, el plural de la humildad. De la humildad. Muy bien. ¿Cómo te fue en ese liceo en Cumaná? Mire, chicos, gracias a Dios, bien. Yo siempre tuve un buen comportamiento. Como decía, antes era un muchacho aplicado. Ajá. ¿No? Y hice hasta que me metí en problemas con el señor Pérez Jiménez. Ok, y tuviste que cambiar porque te fuiste al Liceo Libertador en Mérida. ¿Ese cambio tuvo que ver con eso? El cambio es un poquito más difícil, un poquito, y ahí está puesto en corto. Ya. La verdad fue que de allí me fui al Liceo de Cajigal en Barcelona. Ok. Y en el Liceo Cajigal en Barcelona completé el cuarto año y regresé al Liceo Antonio José de Sucre en Cumaná. Y luego tuve que abandonar Cumaná e irme a trabajar. Uh-huh. Me fui a trabajar en una petrolera, la Phillips Petroleum, en Santana de Anzoátegui, en el laboratorio de la refinería. Ok, y allí viste que tu vocación de ingeniero era el camino.
Allí vi que tenía que seguir estudiando. Ah, ya, muy bien. Y me fui a Mérida, Sí, porque el Oriente para mí estaba contaminado políticamente desde el ya. punto de vista me tenían fichado. Entonces me fui a Mérida. Pero un cambio para un señor, un muchacho de Marihuitar, irse a Mérida es un cambio importante, ¿no? Pero además de eso, en plena crisis de la universidad, Ya. donde Mérida estaba a reventar de estudiantes, ¿no? Eso es un tema que también es otra historia Claro. dentro de la secuencia estudiantil de Venezuela. Ese es un momento que Estamos hablando de la década de los años 50, el en la año década 54, 55. 53, yo fui a dar allí en el 53 Muy bien, e hice mi quinto año de bachillerato en el Liceo Libertador sí. y de ahí pasé a la Universidad de los Andes. Y empezaste en la Universidad de los Andes. Empecé a estudiar, yo tenía como propósito estudiar ingeniería mecánica, Muy bien. que no lo había en la Universidad de los Andes. Entonces hice los 2 primeros años de ingeniería y luego me vine a Caracas. Y te graduaste en la Y Universidad me Central de gradué Venezuela como ingeniero mecánico. Como ingeniero mecánico. Ok, ¿cómo fue ese tránsito de Mérida a Caracas? ¿Tenías familia aquí? ¿Vivías en una No, pensión? vivía en una pensión. Que era lo normal, era lo sí, usual, en ¿no? aquel tiempo era lo usual, una pensión cerca de la universidad y uno iba caminando por ahí entraba por la puerta de las Tres Gracias y ahí estaba la escuela de ingeniería. O sea, que vivías en Los Chaguaramos, en Santa Mónica, por allí. En Los Rosales, En Los Rosales, claro, que acababa de construir. sí, que se acaba de construir. Muy bien. ¿Y cómo te mantenías? ¿Tenías familia? ¿Alquilaste Ya una para ese pieza? momento había conseguido una beca Muy bien. y me mantenía con la beca. Yo conseguí una beca con la Creole Petroleum Muy bien. y hice el tercer y cuarto año de ingeniería con esa beca. ¿Recuerdas algún profesor en la Universidad Central que te marcó particularmente? Sí, Marcelo González Molina. Ajá. Lo conocí mucho, a Marcelo González Molina. Sí, un ruso que no me acuerdo, ya me voy a acordar, porque un hijo de él fue asesor nuestro en Edelca. Ya te vendrá el me apellido. vendrá el Sí, apellido. sí. Sí, habían Profesor. casi todos los profesores eran personas muy destacadas. No existía ingeniería eléctrica en ese momento. Sí existía. Ok, pero tu vocación era mecánica. Mecánica, pero habían materias comunes. Ok. Y prácticamente salíamos de estar con los eléctricos para meternos solo el grupo de los mecánicos. Cuando me gradué, nos graduamos 4 ingenieros. 4 ingenieros en la promoción del año 60, 4 ingenieros mecánicos. Pero poquísimo, ¿no? Muy poco. No era una carrera muy apetecida. Todos querían estudiar ingeniería civil. Todos querían estudiar ingeniería civil. Eléctrica tenía bastante más que mecánica, Ya. pero bastante más. ¿Y cómo fue tu ingreso en la CBG, en Edelca? Edelca estaba recién creada por el general Alfonso Rabar, ¿no? Edelca no se había creado aún. Ah, tú entraste a la CBG primero. Yo entré a la Comisión de Electrificación del Río Caroní, que era una organización dependiente de la Corporación Venezolana de Fomento. La SECA se llamaba, SECA. Sí. La CEC. Sí. La SEC. Allí fue donde yo empecé a trabajar. ¿A las órdenes de quién? A las órdenes de Rodolfo Tellería. Claro. Y Luis Augusto Colmenares. Rodolfo Tellería Villapol, que escribió una historia de la electricidad en Venezuela. Sí, señor. Un señor muy meritorio. Muy meritorio. Y tú eras un muchacho, pues nada, imagínate, en el año 60 tenías 26 años. 26 años, sí. Y pero estabas viviendo ya Estaba viviendo en Caracas. En Caracas, pero muy pronto te fuiste a vivir allá, ¿no? En el año 60 me dieron plaza para trabajar en el primer proyecto hidroeléctrico que estaba en construcción. Todavía no había la CBG. Era
era Macagua 1, ¿no? Macagua 1, la Comisión de Electrificación del Caroní. Macagua 1 apenas tenía 2 maquinitas funcionando. Claro, que se inauguró parcialmente en el año 59. En el año 61. La totalidad. Sí, Claro, porque nunca hubo un acto de inauguración de Macagua 1, porque eso fue en la transición de entre dictadura y democracia. Ok. Y entonces ahí todo el mundo estaba pisando con cuidado. Y la verdad es que nunca hubo un acto formal de inauguración. Sin Sin embargo, Betancourt tuvo el acierto de hacer la continuidad de la dictadura a la democracia en ese entonces era coronel, Alfonso Rabar. Rafael Alfonso Rabar, sí, señor. Es decir, reconoció el profesionalismo de Alfonso, ¿no? Absolutamente. Bueno, y finalmente eso estuvo bien. Ahora, tú comenzaste allí desempeñando ¿qué papel? Allí comencé encargado de la parte de mantenimiento mecánico de las máquinas. Ya. Luego eso se fue combinando y rápidamente llegué a tener la posición de segundo de a bordo en la planta, porque había relativamente poco personal y mucha demanda, ¿no? Muy bien. Entonces había que cubrir varias posiciones. Y allí fue un entrenamiento muy eficaz. Luis Augusto fue un buen maestro. Qué bien. Bueno, estamos conversando con Efraín Carrera Saúd, nos ha venido refiriendo sus primeros pasos en este mundo. Ya es un ingeniero graduado y está en el sur de Venezuela, en esa epopeya de creación de la gran industria hidroeléctrica venezolana. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con Efraín Carrera Saúd y te dejamos, Efraín, en 1960 allá en la planta hidroeléctrica de Macagua, donde eras superintendente. Pero ahora te vamos a tener ya de lleno en el proyecto de construcción de Guri. Sí, ciertamente en Macagua estuve 3 años. Y en el interín arrancó el proyecto Guri, sobre el cual el gobierno tenía mucho interés en que avanzara. En que avanzara, empezó a funcionar. Y luego, en un determinado momento de la construcción, por razón de mi especialidad, porque en Guri eran prácticamente todos ingenieros civiles, reclutamos unos ingenieros eléctricos y mecánicos que se fueron conmigo a hacer la inspección de los equipos electromecánicos. Los que iban a instalar. Los que iban a instalar. Que venían de Alemania. No, las turbinas venían de Japón, los generadores venían de Japón. Okay. Y los transformadores venían de Suecia. De Suecia. Y quizás la gente no sepa que buena parte del financiamiento de la construcción de Guri se hizo a través del Banco Mundial. Sí, 80 millones de dólares que financió el Banco Mundial. Que en ese momento era mucho dinero, era, ¿no? Bastante dinero. Sí. Bastante dinero. O sea que tú viste la creación de Guri desde que inundaron aquel pueblito y Renio Tolina sacó los animales antes. Ya estábamos ahí. Ya estaban ustedes ahí. Sí. Y estaba aquel señor legendario de Guayana, Mendoza. Rafael Mendoza, la leyenda de Guayana. La leyenda de Guayana, lo conocí, un hombre entrañable, de verdad. Sí. Un amor por esos parques extraordinarios, ¿no? La verdad es que Rafael fue un hacedor extraordinario. Uh-huh. Y su amor por todo lo que tenía que ver con la naturaleza, le dimos a Rafael la posibilidad de crear ese parque, le dimos todo el apoyo necesario para que la esencia artística de Rafael hizo ese parque también. Maravilloso. Bueno, y ya después te tenemos como gerente de operaciones para Macagua 2 y Guri 2. Para Macagua 1 y Guri, lo que estaba en funcionamiento, que eran las 2 primeras máquinas y una tercera que estaba en montaje. Claro, porque Guri se inaugura en noviembre del año 68 en presencia del presidente Leoni, ¿no? Es correcto.
Sí. Es correcto. O sea que tú trabajaste desde el comienzo hasta esa primera inauguración. Hasta esa Y primera. bueno, y esto por supuesto No, y seguimos. sigue, ¿no? Y Y seguimos. Sí, seguiste muchos años. ahí íbamos a horcajada entre el desarrollo de la operación y preparar los pasos siguientes para seguir construyendo. Para seguir construyendo y además una vez que estabas generando electricidad, Ya, necesitabas tener las líneas de alta tensión para distribuirla en todo el país. Absolutamente. Y eso lo hizo Edelca también. Eso lo hizo Delca. La primera línea, cuando se construye Guri, las primeras 3 máquinas de Guri, con las 2 primeras, se pone en servicio una línea de 230.000 voltios que iba de Guri a Ciudad Guayana. De Ciudad Guayana a Ciudad Bolívar daba servicio a Cadafe en Ciudad Bolívar. De allí seguía al Tigre, donde se conectaba con el sistema oriental de Cadafe. Del Tigre a Valle de la Pascua, que estaba ya planificado como un nodo eléctrico con mucha importancia. Valle de la Pascua. Valle de la Pascua. En el centro del país. Y eso ahorita un nodo eléctrico importantísimo. Y de allí a Santa Teresa del Tuy, que era la conexión con el sistema central de Cadafe y con el sistema de la electricidad de Caracas, que se conectaba con nosotros en Santa Teresa del Tuy. Ya. Y bueno, hay un momento además en que, de acuerdo con tu desempeño profesional, pasas a ser vicepresidente de Delca. ¿En qué año fue eso? ¿Lo recuerdas? Los años 70, ¿es posible? Creo que fue por ahí como el 73, 74. Exactamente. 74. Ya tenías 13, 14 años trabajando Sí, en Edelca. Sí, sí. Estuviste en la vicepresidencia. En Edelca los pasos al principio fueron, después ya eran más acompasados porque había personal, porque Edelca fue creciendo en la medida en que las necesidades lo fueron imponiendo. Claro. Y finalmente, además, llegas a ser presidente de Edelca y estás allí durante muchos años, que buena parte del desarrollo hidroeléctrico del país lo coordinas tú desde allí, ¿no? Es casi correcto. Casi correcto. ¿Por qué no? Bueno, porque realmente había bastante gente metido en esa tarea. Claro. Habíamos uno que teníamos una batutica de este tamaño y uno que tenía una batutica más larga. Sí. Pero al final del día era una orquesta que estaba funcionando con lo que es más importante, un programa a largo plazo y una visión de largo plazo. Bueno, que aprovecho. Que no se abandonó. Eso lo te iba a preguntar. Esa visión de largo plazo, incluso podemos decir que la tuvo Pérez Jiménez, después Betancur, Leoni, el primer Caldera. ¿Dirías que el primer Pérez también? El primer Pérez también. También. Aunque con el primer Pérez hubo cambios allí. Hubo el cambio del general Alfonso para el Genis Gamboa. Sí. Pero eso fue un cambio bueno y además de eso un cambio manejado, porque al final del día el general Alfonso lo que lo estaban era preparando para mandarlo a crear PDVSA. Claro, por supuesto, ¿no? Sí. No, pero digo que con el presidente Pérez en el primer gobierno cambió la composición accionaria de muchas de las empresas. Salió el capital privado, el Estado adquirió todo. En el caso de Delca no, porque siempre fue del Estado. Siempre del Estado, sí. Sí. Y el papel de ustedes era no solo darle energía a todo ese mundo de empresas pesadas del sur de Venezuela, sino al país entero. Al país entero. Ese era un objetivo. Guayana siempre se concibió como un proyecto nacional. Correcto. Y muchas veces le oí al general Alfonso decir, la Corporación Venezolana de Guayana es para Venezuela. Ya. En el mejor de los momentos en que se producía la mayor capacidad, ¿qué porcentaje asistían ustedes del territorio venezolano? ¿El 70% de la electricidad se originaba? Más o menos. Más o menos. El sistema siempre estuvo diseñado, el sistema, como sistema integrado ya con Cadafe, la electricidad de Caracas, en el BEN, en el BAR, todos los hierritos de Puerto Cabello y toda esa cosa, estuvo concebido para funcionar con aporte de 60% desde Guayana y 40% de las plantas termoeléctricas en el centro y en centro-occidente.
Ahora, Efraín, eso incluso en el caso de las otras centrales hidroeléctricas que están pendientes de terminar, o con esas No, pudiera llegar a ser... siempre se respetó esa norma, Ya. que no es una norma impuesta por un criterio de gerencia, sino una norma impuesta por aspectos técnicos asociados con el diseño de los equipos. ¿Ah, sí? Sí. Qué curioso. Y eso es uno de los temas que hoy en día es una limitante, porque al haberse perdido el equipamiento térmico en el centro, Guayana, el aporte del 60% de Guayana es mucho más reducido porque aquí el Claro. 60% desapareció. Bueno, en estos días vi que estaba reinaugurándose la central hidroeléctrica José Antonio Páez Sí, en Mérida o en Barinas. es en Barinas. Es en Barinas. Entiendo que son 220.000, Esos son 4 máquinas de 60 megavatios. 240.000. 240. ¿Eso es un apoyo importante o no? Debería ser un buen Bien. apoyo para los Andes. La verdad es que no sé cuánto hay de verdad en la cantidad de agua que tienen disponible, Sí, porque al final del día, siendo un proyecto hidroeléctrico, en la cantidad de agua es lo que dice cuántas horas al día puede funcionar la planta. vale. Estamos hablando con Efraín Carrera Saúd. Vamos a una pausa y ya regresamos conversando con Efraín Carrera Saúd sobre toda su trayectoria en el sur de Venezuela, en Edelca. Efraín, ustedes tenían obviamente un mapa de los potenciales hidroeléctricos del país. Además del río Caroní, ¿detectaron algunas otras zonas donde se hubiesen podido construir represas hidroeléctricas? Sí. No todas ellas con las mismas características del Caroní. El Caroní es un río muy particular Ok. desde el punto de vista de su potencial hidroeléctrico, que es fundamentalmente que en 600 kilómetros baja 900 metros. De ahí viene la fuerza del caudal. De ahí viene el caudal, Ya. que viene de la Gran Sabana. Claro. En el Bajo Caroní están los proyectos Guri, Tocoma, que está todavía inconcluso, Caroachi, Caroachi y Macagua, ¿no? Esos son los 4 proyectos del Bajo Caroní. Caroachi tampoco está concluido. No, Caroachi está concluido y funcionando. Sí. Uh-huh. Que se alimentan fundamentalmente de la regulación que le impone el lago de Guri. El lago de Guri es un gran saco de almacenar agua, Ya. que permite que un río que tiene unas variaciones muy grandes, porque va desde unos 18.000 metros cúbicos por segundo en invierno a 200 metros cúbicos por segundo en verano. Baja muchísimo. Baja muchísimo. Entonces, el lago de Guri lo que es un gran reservorio para regular el río. Ok, que siempre tenga una corriente Que siempre estable. estable. El lago de Guri almacena útil una cantidad inmensa de agua, unos 136.000 millones de metros cúbicos de agua. Imagínate. Que es lo que permite usar esa agua apropiadamente en el verano para mantener alimentadas todas las plantas aguas abajo. Ok. Ha identificado 3 proyectos más en el Alto Caroní: Togarima, Aripichí y Tayucay, y uno más en el Paragua. Pero a la velocidad que están cambiando los precios de la energía, eso va a haber que reevaluarlo. ¿Ah, sí? Hay potencial en el Caura, pero no es tan grande como siempre se pensó. En el Caura. En el Caura. Pero hay un potencial en el Caura y hay otros ríos como el Cuchivero y el Parguasas que tienen potencial hidroeléctrico que se puede. Es decir, entre Pito y Flauta, Venezuela puede obtener unos 45.000 megavatios de energía hidráulica. Y hoy en día está en 17.000, 16.000. 16.000. O sea, el potencial es casi el triple entonces. Sí, pero esos son proyectos más caros. Claro. Desarrollar el Orinoco no es tarea sencilla, Claro. fácil ni económica. Y muchos proyectos pequeños cuya relación económica es alta, ¿no? Claro.
De modo que tú crees que hacia el futuro más bien lo que se van a imponer son las energías alternativas, sol y viento. Fundamentalmente sol y viento, que son las que tienen menor impacto. Ambiental, ¿no? Hoy en día está apareciendo una variante que es el nitrógeno. Claro. El hidrógeno. El hidrógeno, claro, claro. Y vamos a Edelca, Efraín. Ahí pasaste 30 años de tu vida, probablemente más, 40. 38. 38 años de tu vida. Es de las empresas públicas venezolanas más eficientes que ha habido en nuestra historia hasta determinado momento. ¿A qué le atribuyes tú el éxito que se tuvo en Edelca? ¿Qué factores intervinieron? Yo se lo atribuyo fundamentalmente a la escuela inicial. Ya. De la que tú formabas parte, ¿no? De la que aprendí. De la que aprendiste, sí. ¿No? Hablando de Alfonso, Rodolfo Tellería, Pedro Palacio Herrera, José Antonio Gómez Bardón, una pila, Rafael de León, una pila de gente de primer nivel, que fueron al final del día los formadores. Y que crearon unos criterios empresariales sanos en la empresa. Sí. Y que se mantuvieron. Pero fíjate, yo te lo pregunto con énfasis porque hubo otras empresas del Estado que no tuvieron esos resultados. Posiblemente tampoco tuvieron los maestros. No tuvieron a esas personas allí, ¿no? Sí. También bueno, la el metro sí, claro. Una maravilla lo fue, ¿no? Sí. Eficiencia en su momento, ¿no? Claro, y a usted, cuando a ti te tocó presidir, que fue durante varios gobiernos, estabas allí cuando el gobierno de Lucinchi, el segundo gobierno de Pérez, el segundo gobierno de Caldera, entiendo que más o menos hasta esa fecha llegaste. Había una continuidad de Estado en todos estos presidentes. Sí. ¿En ningún momento tuviste algún rifirrafe, como dicen los españoles, en relación con el sentido de Edelca? En cierta medida no, aunque yo no creo que haya habido algo que yo pueda señalar. Han habido sus altas y sus bajas, como en toda cosa manejada políticamente. Pero siempre lo llamaban a uno al Congreso a hablar, sí, y uno podía dar las explicaciones apropiadas y seguíamos. La segunda etapa de Guri se inaugura durante el gobierno de Jaime Lucinchi, que el crecimiento es muy grande. Es muy grande, sí. ¿Pasan de cuántas turbinas llegan a 10? Que son en la casa de máquina 1 hay 10.000 megavatios. Sí. Hay 3.000 megavatios en la casa de máquina 1, la primera que se instala. Claro. Y en la segunda 7.000. O sea, es casi el triple lo que hicieron en ese periodo. Sí. Ahí estuviste tú muy cerca de todo ese proceso. Ahí estuvimos metidos de cabeza en ese proceso mucha gente. Claro. No solamente. Y yo recuerdo que en la primera etapa, en esa etapa, participaron grandes empresas venezolanas y extranjeras. Creo que había una empresa brasilera que se llamaba Camargo y Correa. Camargo y Correa comenzó el desarrollo de Guri 2. Exactamente. Y luego se frustró un poco por un manejo y luego se reforzó el consorcio y se terminó la obra. Ahí participaron Giacomo Clérico con Winkler, sí, señor. Martín Tovar con Edifica. Con Edifica. Sí. ¿Qué otras empresas recuerdas? Atkinson de los Estados Unidos, que fue quien tomó la batuta cuando hubo la crisis con Camargo y Correa, y se reforzó con empresa venezolana, dos empresas de tierra, la de Winkler y la de Arturo Pérez Briceño. Ajá. Ediviagro, ¿no se llamaba? Ediviagro, claro, exactamente. Sí. Y en el lado de los concreteros estaba el grupo venezolano, en donde estaba Luis Pérez Olivares, Martín Tovar. Claro, porque la cantidad de concreto que se requirió para construir esa segunda etapa debe ser algo inimaginable. Como 6 millones de metros cúbicos. Y todo ese concreto era venezolano, cemento venezolano. El cemento venezolano producido en Pertigalete.
En su mayoría. Solo en Pertigalete. solo en Pertigalete. Solo en Pertigalete. Claro, porque era lo que estaba más cerca, Sí, además. sí, claro. O sea, transportarlo era lo más. Lo transportaban por barco hasta el muelle de Sidor, ahí lo embarcaban, se bajaban en unos silos nuestros de paso, y de ahí en esos silos los sacaban los camiones y se los llevaban a Guri. O sea que en Edelca ustedes hicieron buena y efectiva la consigna de Uslar Pietri de sembrar el petróleo, porque eso sí fue una siembra del petróleo. Convertiste un país con recursos petroleros y tiene una fuente hidroeléctrica que supone que no consumes petróleo, Que ¿no? no consume petróleo. Hay un valor allí. Si no En tuviéramos a Guri, ¿cuántos barriles de petróleo diario tendríamos que quemar? esa cifra se me salió de la cabeza. Pero No me seguramente acuerdo. muchísimos, ¿no? Muchísimo, Muchísimos. muchísimo. Déjame decirte, se justifica completamente los proyectos solamente por el ahorro. Solamente por el ahorro que Sí, representa sí. eso, ¿no? De modo que, bueno, terminar Tocoma es una gran necesidad. ¿Qué dimensiones tiene esa central? Tocoma es una central de unos 2.000 megavatios. Bueno, no es muy grande, No pero es no muy está grande, mal, ¿no? no está mal, se va a necesitar. Hoy en día no se necesita porque la demanda está muy baja. Ujú. Llegamos a tener una demanda de 20.000 megavatios, ahorita la tenemos a unos 14.000 megavatios. Y con las limitaciones de transmisión por no tener las plantas de generación térmica en el centro, hace que todavía estemos sobranceros pues, en Guayana respecto a la necesidad del país. Vale. Estamos conversando con Efraín Carrera Saúd. Vamos a una pausa y ya regresamos en la última parte de esta conversación. Conversando con Efraín Carrera Saúd, un gerente público venezolano ejemplar. Efraín, tú además participabas en un holding que había en Guayana, tenías vinculaciones profesionales con todo lo que ocurría allí, ¿no? Con Sidor, probablemente con Ferrominera, probablemente con Alcasa, Benalún, porque todo eso formaba parte de un proyecto del que ustedes eran la fuente energética, ¿no? Sí, pero los clientes eran ellos. Ellos eran los clientes. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que tratarlos muy bien. Ok. Y en Sí, un determinado momento formé parte de las juntas directivas de ellos muy bien. para tener una mejor Información. información y una mejor capacidad de respuesta, darle respuesta a los problemas que ellos pudieran tener. Ok. Y eso me llevó a ser vicepresidente de Alcasa, de Sidor, de Benalún. Muy bien. Y hubo un momento que yo recuerdo que se llamaba Cafreca, que era el cambio de frecuencia, cuando la electricidad de Caracas tuvo que hacer un cambio de frecuencia porque iba a conectarse con el Guri. ¿Cómo es eso desde el punto de vista técnico? ¿Cómo fue ese desafío? Es un desafío que tiene una historia hacia atrás, ¿no? Claro. Venezuela, normalmente el desarrollo eléctrico de Venezuela fue por pequeñas plantas Ujú. municipales, en donde cada municipio escogía la frecuencia que quería porque era una red limitada. Wow. Entonces usted consigue Mérida tenía 50 ciclos, Ok. Valencia tenía 50 ciclos, Puerto Cabello tenía 50 ciclos. Y así había. Entonces, cuando se decide unificar el país eléctricamente, había que unificar la frecuencia del país para poder interconectar el país, Claro. ¿no? Los beneficios de la interconexión en ahorro de combustible y ahorro de esfuerzo Ujú. permitió que en un determinado momento Venezuela tuviera un nivel de electrificación de 97% Eso es del altísimo. país, altísimo, Altísimo. altísimo. Y para lograr eso había que unificar la frecuencia. Y Claro. entonces se funda Cafreca para enfrentar el reto fundamentalmente de Caracas y Valencia y Puerto Cabello. Porque era pasar de 50 a cuánto. A 60, que es, Que es el. que es el común denominador del resto del país. Ya, ya. Y hubo un momento en que ustedes vendían electricidad a Brasil y Sí, ciertamente al norte de Brasil, ¿no? al norte de Brasil, eso fue un acuerdo que se hizo en el segundo gobierno del presidente Caldera y se construyó una línea de transmisión
que de paso va a la parte del distrito aurífero venezolano para suministrarle eso. Sigue hasta en Santa Elena de Guairén, lo cual electrifica Santa Elena de Guairén y los pueblitos que están en los alrededores. Y de allí sigue a Boavista. Ya la línea de la frontera para allá es una línea brasilera. Brasil, ok. Hecha por los brasileros. Bueno, y en los minutos que nos quedan, Efraín, vamos a hablar un poco de ti. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos años viviste en Ciudad Guayana? ¿Volviste a ¿cuántos años viví en un Mariguitar? avión? En un avión, claro. En Mariguitar lamentablemente no he regresado mucho. De vez en Claro. cuando paso por allí, porque ya la familia cercana ya no están en Mariguitar, Claro. están muy dispersos, ¿no? Familia, bueno, aquí tenemos la hija, Sí. hay un hijo ahí afuera, esos son los dos míos, bueno, tengo una tercera también que es mío, y tengo 3 que no son míos. Ajá. Muy bien. ¿Y cómo fue esa vida? ¿Ustedes crecieron en Ciudad Guayana? No, No. ninguno de ellos creció en Ciudad Porque Guayana. tú ibas y venías. Yo hubo un tiempo que viví en Ciudad Guayana porque lo demandaba y hubo otro tiempo que viví en un avión. Lo del avión es verdad. Casi, ¿verdad? Bueno, Fue así. entre otras cosas porque tenías que viajar mucho a los sitios donde tenías relaciones profesionales, me Sí, imagino sí. Japón, ¿no? Bueno, no, pero no tanto para el exterior, ciertamente, Japón y otros unos cuantos países, pero aquí en Venezuela también por razones profesionales. ¿Qué tenías que hacer? Digamos, tenías que venir a Caracas porque aquí había... Teníamos que coordinar esfuerzos con las otras empresas Ujú, y no siempre eran multilaterales los esfuerzos, eran bilaterales con Enerven, claro. con Elevar, Ya. con Cadafe lo resolvíamos aquí en Caracas porque teníamos parte de la organicidad del sistema, habían 2 comités que se encargaban de ver el sistema. Ya, Un comité de planificación para decidir las expansiones muy bien. en comunes que tenían que afectar a una empresa o a la otra, y había un comité de operación que operaba el sistema. Ujú. Había una oficina especial manejado por una junta de 4 empresas que era la que manejaba el sistema y lo maneja, que todavía se maneja desde aquí, desde el Marqués, Claro, una torre que una cuadrada, torre cuadrada que hay ahí, sí. diseñada por Juan Andrés Vega, Ah, el arquitecto. el arquitecto. Mira, ¿y cómo te entendiste tantos años con un hombre de tanto carácter como Leopoldo Sucre Figarela? Nos entendimos. Esa respuesta, esa respuesta. Leopoldo era un ser inteligente Claro, y si tú no le hacías una trastada, era muy exigente, ¿no? era exigente, pero también Sí. era un ser humano que Claro, entendía, ¿no? entendía completamente. Sí, y además le puso el alma al desarrollo Sí. de esa zona. Él es de Tumeremo, además, ¿no? Sí, Había razones familiares, ¿no? Sí, sí, sí. Era de Tumeremo. Era de Tumeremo. Sí. Y ahí se formó además una playa de gerentes públicos importantes alrededor señor. de Delca, Sí, de señor. CBG, o sea, Sí, señor. hubo gente El, valiosísima. el plantel de profesionales que se crearon en Guayana Ujú. y que se dedicaron durante mucho tiempo a Guayana es inmenso, Muy grande, ¿no? muy grande. Incluso desde la planificación de la ciudad, donde Juan Andrés Vegas tuvo que ver con el joint venture este de MIT De y MIT, Harvard, sí. para planificar la ciudad, ¿no? Tú sabes que en los inicios, cuando se estaba planificando, se está hablando de los primeros. Sí, el año 60, 59. El primer año en que se funda la CBG, porque la Sí, CBG en Betancourt. Betancourt, allá en Guayana, en la Casa del General, se reunía mucha gente a generar ideas De que planificación de de lo que había que hacer. planificación de lo que había que hacer. Y yo era un ingeniero raso y pasaba la cervecita.
Ah, sí, pero escuchabas y veías, aprendías, pues, Aprendía hacia dónde iba el desarrollo de hacia aquello, dónde, ¿no? que era lo que se le daba importancia, ¿no? Importancia. Eso es fue muy formador. Hay otra etapa tuya en Edelca en que se crean pequeñas centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, en Canaima hay una pequeñita que se hizo allí Sí, para señor. darle luz Nosotros a toda la zona, ¿no? teníamos un departamento de mini centrales Sí. cuyo objetivo era resolver los problemas de los pueblitos aislados entre las comunidades indígenas. Mira tú. Y eso es una turbina que con eso ya es suficiente, ¿no? Es una o dos, depende de la época. De la densidad. Canaima tiene dos, Dos. que en general tienen una capacidad de 750 kilovatios. Y ya con eso es suficiente. No son tonterías, 750 kilovatios, una tremenda planta. Claro. Hay en Cabanayén, hay en Icabarú, hay en el Aponguao, hay en varias partes. Tú te enamoraste de esa zona del país, ¿no? No es para menos. Yo creo que sí, porque de lo contrario no hubiera aguantado tanto. Bueno, pero además, imagínate, ese es el paraíso terrenal, la gran sabana, Canaima. Absolutamente. Cuando uno quería despejarse un poco, se trepaba en un cerro de eso y de cada 5 minutos ven dos nubes pasar. Y ya era suficiente. Y ya era suficiente. Bueno, Efraín, ha sido una conversación muy interesante que da cuenta del desarrollo profesional, gerencial tuyo en Edelca. Imagínate la cantidad de desafíos que enfrentaste durante 38 años en esa extraordinaria empresa del Estado que llegó a prestarle servicios eléctricos al país en un 97%. No, La Edelca era 60, era el 60%. El 97% del país estaba electrificado. estaba electrificado en esa época con las privadas y con Cadafe. Y con Cadafe. Claro. Sí. Hacia el futuro, en los pocos minutos que nos quedan, en un minuto que nos queda, ¿cómo pudiera ser el desarrollo eléctrico? ¿Podría haber participación privada? ¿Es deseable que la haya? Debería. Debería. Porque los recursos con que el país va a contar para una recuperación son muy grandes y lo sensato es que haya aporte de capital privado. Claro, quizás no en la generación, porque eso es un capital demasiado grande, pero sí en la distribución. En la distribución, sí, fundamentalmente va a ser necesario en la distribución. Claro, y la generación quizás con pequeñas termoeléctricas, ¿no? Sí. Pudiera ser. Sí, pequeñas o grandes. O grandes. Porque va a depender de en el momento en que se estructure un equipo para que defina cuál es el mejor camino. Bueno, muchísimas gracias, Efraín Carrera Saúd, por esta entrevista en esta serie de los del Podio 3 en el programa Venezolanos. Muchas gracias, Efraín, por tu presencia. Un gran placer, Rafael. Igualmente. Nosotros los invitamos y los esperamos en nuestro próximo encuentro.